la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Han pasado 22 años desde aquel momento. Hemos atendido cientos de solicitudes. Hemos intervenido a lo largo de estos 22 años, llevamos más de 200 intervenciones. Y ahora quisiera hacer un recordatorio muy breve de algunas de esas intervenciones en las que hemos estado. En el año 2001, Vicente Moreira, un niño de la guerra que se había exiliado a Rusia, nos pidió ayuda para encontrar a su madre, Isabel Picorell, natural de Langre, que se encontraba en una fosa asesinada junto a 3 hombres, de cuyos nombres Cipriano Alonso Campillo, también de Langre, Sergio Rodríguez Prieto de Tombrio de Arriba y Bernardino Carro Prieto del mismo pueblo. Vicente Moreira logró recuperar a su madre y llevarla al lugar que le tenía destinado en su pueblo natal. En el año 2002 tuvimos varias intervenciones, una de ellas Piedrafita de Bavia, y ahí me viene a la memoria Isabel González y Asunción Álvarez. Ambas buscaban a sus hermanos respectivos. Encontramos 7 cuerpos, hicimos pruebas de ADN, pero lamentablemente ninguno de ellos eran los hermanos. En esa exhumación, en el que hubo un campamento internacional, tuvimos la suerte, la fortuna de conocer a un hombre, Ateo Francos, un brigadista de 85 años, que vino a ayudarnos y a colaborar con nosotros. Una persona extraordinaria que nos hacía reír diciéndonos que tenía una bala alojada muy cerca del corazón. Nos enseñaba la radiografía y nos decía: cuando paso por el aeropuerto pita. En el año 2006, Toru Arakawa, un japonés venido de Japón, llegó a Ponferrada con una hoja de un periódico al ayuntamiento preguntando por nosotros, que quería colaborar. Vino a ayudarnos, estuvo viniendo durante varios años, nos ayudó a nosotros, trabajó también con Aranzadi, y todos los años, cuando llegaba Navidad, nos deseaba un feliz año, porque ellos no tienen la ñ. Un año no llegó esa felicitación, me extrañó muchísimo. Qué raro todo, ya se olvidó de nosotros. No, tiempo después, su hijo, Masaru, nos comunicó que había fallecido. Por eso no nos llegó. Vamos al año 2016, Ascensió Mendieta, seguro que habéis oído hablar. Timoteo Mendieta era su padre, en Guadalajara, asesinado, fusilado y enterrado en el cementerio civil de Guadalajara, donde hay varias fosas, junto con otros 20 hombres. Ella pedía sacarlo y encontrar un huesecito, como decía ella, para ser enterrada con ese huesecito. En el 2016 no lo conseguimos, pero en el 2017 ya sí. Había un error en el libro de enterramientos y no se encontraba en la fosa en la que figuraba. En 2022 hemos hecho unas 11 intervenciones. La última en Belalcázar, Córdoba. No tuvimos éxito. Las personas que buscábamos no las encontramos. Aquí en esta zona, en septiembre estuvimos en Candemuela. Buscábamos a 3 personas: Alipio Alonso Tejerina, Víctor Alonso Alonso, padre e hijo, y Manuel García. Hemos encontrado a 3. A falta del estudio antropológico y de las pruebas de ADN, es posible que sean las 3 personas que buscábamos, ojalá. Y ahora quiero tener un recuerdo muy especial, en agradecer a todos los colaboradores y colaboradoras que a lo largo de estos años nos han ayudado de una forma u otra. Y hoy me viene muy bien que tengo a Julio Vidal justo en el punto de mira, porque quiero recordarlo a él, pero quiero recordar a Venancio Carlón, nuestro Bene, que en mi caso fue quien me aprendió junto con Vidal, junto con María Encina, junto con Mariluz, a hacer un trabajo que yo no tenía ni idea. Y bueno, ayudar a echar una mano en lo que es exhumar, seguir sus indicaciones más que nada.
Entonces quiero tenerle el recuerdo para Beni, como también para Andrés Crespo, nuestro Andresín, también arqueólogo, también colaborador y también muy querido por todos nosotros. Y ahora, para terminar y darle la palabra a Emilio, quiero leer unas palabras que me escribió hace poco y que comparto plenamente. Tenemos que dar las gracias a quienes soñaron y defendieron muchas de las cosas buenas que tiene hoy nuestra sociedad. Tenemos que dar las gracias por poder hablar en este acto con total libertad, como ellos y ellas soñaron que lo hiciéramos. Tenemos que dar las gracias a sus familias y solidarizarnos con ellas por el abandono que han sufrido en décadas de democracia. Tenemos que dar las gracias y comprometernos a no dejar que su memoria sea derrotada por el olvido. No dejemos que su memoria sea derrotada nunca por el olvido. Muchísimas gracias. Y ahora, Emilio Silva, que está a mi lado, te toca. Buenas tardes, muchas gracias a Tere por la presentación. Muchas gracias a quienes habéis venido. Para mí significa estar aquí hoy. Yo nunca había hablado aquí en el Bierzo, vamos a decir así de la memoria, 22 años, y es un lugar que para mí significa cosas esenciales de quién soy, ¿no? Yo nací en un pueblo de Navarra, mi padre había nacido en Pereje, mis veranos los pasé aquí y es una parte de mí que es precisamente la que un día me trajo a buscar mi historia familiar, ¿no? Aquí he puesto yo una especie de unas cuantas imágenes que tienen que ver con la exhumación de Preganza. La foto de arriba a la derecha es una foto hecha en Villafranca en la visita que hizo Manuel Azaña, que iba a un mitin electoral en Coruña en el año 36. En el centro de la foto hay la foto, si veis, está doblada porque mi abuela la escondió durante 40 años en una rendija. Tiene todavía ese recuerdo en la doblez, por decirlo así. En ella está mi padre con una pancarta que dice: queremos el grupo escolar Viva Azaña. Mi padre tenía 9 años, le faltaban 8 meses para que asesinaran al suyo y le faltaban 9 meses para salir un día del colegio en Villafranca del Bierzo y no volver a pisar un aula nunca más en su vida, ¿no? Yo he sido educado por esa persona, por eso cuando a veces hablan de que esto es algo muy lejano, ¿no? Como estamos hablando de algo que está muy lejos, yo he vivido en contacto con todo el dolor y el trauma que generó toda esa violencia, ¿no? En un lugar como este, donde nunca hubo una guerra, sino hubo una limpieza política. Hay 4 fotos ahí de 4 de las personas que tenían fotografía en Brianza: Manuel Lago, Enrique González, mi abuelo es el segundo, Enrique González Miguel, que apodaban el madrileño en Villafranca, y César Méndez. A la izquierda abajo está Francisco Cubero. Este hombre con 17 años era Villalebra de la jurisdicción y fue obligado por la falange de allí a enterrar los cadáveres de la fosa de Preganza. En medio hay un plano que dibujó mi tío Manolo y que guardó en secreto hasta que la fosa apareció, y entonces sacó del bolsillo el plano y dijo: estaba donde yo decía, pero no lo había dicho. Y todo ese silencio forma parte de la vida y de lo que hemos heredado estas familias, porque lo que más he heredado yo de mi familia paterna es silencio, ¿no? Y bueno, esas siluetas se usan aquí en las conmemoraciones que hace la asociación en el Día Internacional de la Desaparición Forzada del 31 de agosto. Yo voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia con esto, vamos a decir así, partiendo de una historia familiar, y cuando hablaba de lo que significa para mí
estar aquí hoy, estar en el Bierzo, la historia de mi familia, ¿no? Que creció durante generaciones. Yo vengo de una familia que bajó de los alrededores del Cedreiro a colonizar las tierras, digamos, del Bierzo para los monjes clunacienses que hay allí. Pero la palabra significado la he utilizado porque en el fondo es un sinónimo de memoria. O sea, la pelea por la memoria, todo lo que oigamos en los medios de comunicación, en los parlamentos, las discusiones, en el fondo son una pugna por el significado del pasado. O sea, nosotros tenemos que decidir colectivamente si hicimos la transición en los años 30, cuando el 19 de noviembre, que fue hace unos días, se celebraron en este país las primeras elecciones democráticas, o la hicimos en los 70 y pico, cuando eso le venía muy bien a una monarquía decir que era la primera vez que estábamos atravesando una democracia, ¿no? Tenemos que decidir colectivamente qué significa para nuestra democracia lo que ocurrió entonces. Y eso es el eje central de toda esta pelea, digamos, ¿no? En el ámbito cultural, en el ámbito político, es qué significa, qué vamos a decidir juntos que significó mi padre con ese cartel en el puente de Villafranca pidiendo una escuela pública y laica que hoy no existe todavía en esas condiciones, ¿no? Y eso es lo que voy a hacer yo, un pequeño recorrido a través de eso. Y entonces quería empezar con esta portada, ahora que se ha hablado del Queipo de Llano. Esta es una portada de un diario cordobés. Es el primer día que lo imprime la Falange. La Falange, en agosto del 36, se apodera de la redacción de ese periódico y publica ese titular que explica perfectamente cuál era la motivación de los golpistas, ¿no? Dice: las valerosas fuerzas que luchan por España limpian de marxistas los pueblos, ¿no? La palabra limpieza es la que define perfectamente qué es lo que estaban haciendo aquí, ¿no? Hay gente que analiza que lo que ocurrió con la represión, lo que ocurrió con el fascismo, es que empezó a utilizar las técnicas de violencia que había utilizado en las colonias y que tenía experiencia en utilizar en las colonias, la utilizó contra su propia población. En Alemania no, en Italia, en España. El fascismo utilizó técnicas que normalmente utilizaba para limpiar los países o las poblaciones que invadía, y hizo el giro y empezó a utilizarlas en su propio territorio, ¿no? Y eso es lo que pasó aquí. La noticia de la derecha, porque también explica muy bien, que no lo vea, el titular dice: la quema de la urna electoral celebrada ayer en Córdoba, ¿no? Bueno, pues están definiendo perfectamente qué querían hacer ese 18 de julio, para qué dieron un golpe, ¿no? Para limpiar el país y para quemar la democracia, ¿no? Que es lo que representa una urna. En ese mundo del significado, porque la violencia hace que la gente cambie de biografía, se esconda, se invente un pasado que no tuvo, o huya de ese pasado, ¿no? Cambie de pantalla. Hay un dicho muy popular que es que no te signifiques, ¿no? Es una cosa muy coloquial. Pero esto esconde, como muchas de las cosas que tienen que ver con la historia de este país, esconde una gran tragedia, ¿no? Y esa tragedia está contada por este artículo de la Ley de Responsabilidades Políticas. Esa es la ley que utiliza el franquismo para disfrazar toda su violencia de legalidad, ¿no? Voy a juzgar, voy a incautar bienes, voy a condenar a muerte, voy a asesinar, voy a desterrar, voy a encarcelar, y lo voy a disfrazar de algo legal, ¿no? Entonces esta ley es el marco en el que va a ocurrir todo eso. Y ese artículo dice que es un crimen haberse significado públicamente por la intensidad, por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular, ¿no? En ese momento el significado es causa de muerte. El significado que tiene una persona que haya militado, que haya mostrado cualquier simpatía por la República, por un sindicato, por un partido político de izquierdas, en ese momento es un criminal, porque simplemente le ha dicho a quién votó en las últimas elecciones, ¿no? Estos son los dibujos de Castelar, un intelectual gallego que murió en Buenos Aires en 1950 y que hizo un retrato brutal de la represión, digamos que casi en tiempo real, ¿no? Contando qué es lo que estaba pasando. La foto de la izquierda pues, son un montón de cadáveres como los que han aparecido en muchas cosas, ¿no? Ese cacique que está mirando
como que les acaba de dar una lección, y la leyenda que hay debajo que dice: así aprenderán a no tener ideas, ¿no? Ese era el aprendizaje que quería el franquismo para esta sociedad, ¿no? La famosa frase de Franco de haz como yo, no te metas en política, ¿no? Es esto, las ideas son perjudiciales. Haberse significado, que es haber mostrado tus ideas, es un crimen, ¿no? Y el otro dibujo, con esa madre con un hijo muerto, que dice en su leyenda: este dolor no se cura con resignación, ¿no? Que era el sometimiento al que nos tenían que tenían que padecer todas esas familias, ¿no? Tenían que aprender a resignarse, que tiene que ver el signar con el significado, en el fondo, ¿no? Hay una raíz ahí que comparten los dos términos, pero esa es la estrategia política. Esta gente que ha visto quién ha asesinado, quién se ha quedado con lo que no era suyo, quién se está aprovechando. Hoy venían las radios de aquí oyendo anécdotas del centenario de Manuel Fraga Iribarne, ¿no? Que fue catedrático con 26 años, ministro de una dictadura, contando chascarrillos de algo que no tiene ninguna gracia, porque cuando ese señor era ministro había montones de centros ilegales de detención y tortura en este país que a mí no me hacen ninguna gracia, y venían contando que un día le pegó un grito a alguien en un plató de televisión, ¿no? Como si fuera algo anecdótico, como si la dictadura se pudiera ridiculizar de esa manera, ¿no? Y esto es algo que hay que tomar muy en serio, porque esta gente le ha hecho muchísimo daño a este país. Y todavía este país tiene un grillete en su tobillo que está arrastrando todo ese daño. Lo veamos o no lo veamos, esté escrito en los libros de texto o no esté escrito en los libros de texto, ese grillete está ahí. Pesa lo que pesa y sigue siendo un impedimento para la democracia. ¿No? Esta es una noticia que precisamente cuenta de un periódico del año 39, ¿no? Y cuenta cómo la acusación más frecuente es la de haberse significado durante el dominio rojo. Dominio rojo. Pero ahí está la pelea, ¿no? Ahí está la pelea. Es una pelea que ya llevaba haciendo la Inquisición cientos de años. Quiero decir, ellos están utilizando. A mí alguna gente en Villafranca del Bierzo, cuando en el año 2000 empecé con mi tío Ramón a preguntar por allí, me decía que la guerra había sido la segunda Inquisición, ¿no? Como en un lugar donde Torquemada además tenía su casita, ¿no? Pero esa cosa, ¿no? O te mato o te conviertes de alguna manera. No quiere decir que te abraces a mí, pero tú te vas a convertir a esta nueva España. ¿Y cómo te vas a convertir? Resignándote. Esa es la palabra. Te vas a resignar. Vas a aceptar mi dominio y no vas a rechistar por todo lo que vas a ver a partir de ahora. Por todo lo que se vio en esta ciudad y en sus alrededores, que deberían hacer explotar la cabeza de un país. Porque fue gravísimo lo que sufrió la gente que padeció toda esta violencia. Y es gravísimo el abandono a la intemperie que han sufrido durante décadas de democracia, que se han ido muriendo, como se murió mi abuela, con la lengua mordida, sin poder hablar de lo más importante y duro que les ocurrió. Que cualquier persona que sepa lo que es una terapia sabe lo que es no poder hablar, ¿no? De alguien que ha tenido esa experiencia. Una experiencia colectiva que por testimonios, por lazos familiares, compartimos todas y todos. No es un relato lejano, ¿no? Había que castigar a quienes se habían significado en el dominio rojo. Bueno, hablaba antes yo de las elecciones del 19 de noviembre de 1933. A ver si algún día vivimos en un país que haga fiesta ese día. Porque ese día este país conoció la democracia y lo deberíamos celebrar. No celebrar el día que el emérito aprobó una constitución a su medida. Celebrar el día que esas mujeres y otras conquistaran un montón de derechos y sufrieron un castigo por ello atroz, que las convirtió casi, y lo digo con todo respeto al mundo, evidentemente, en animales domésticos, legislativamente. En eso, ese precio pagaron por haber osado y haber querido ser ciudadanos de una democracia. Ese es el precio que pagaron, ¿no? Hay ahora una moda con la España vaciada, ¿no? Mucho a leer un libro de un autor que se llama Sergio de Molino,
que habla de cómo de pronto 7 millones de personas dejan los pueblos y se van de allí, ¿no? Y el libro, que ha tenido un cierto éxito, ha sido fichado por un gran periódico columnista, esconde una verdad brutal, y es que ¿quiénes eran esos 7 millones de personas? No eran la familia falangista que tenía la gasolinera, no era la familia falangista que tenía el estanco, ni la administración de lotería, no era la familia falangista que colocaba a su hijo de funcionario donde fuera, no eran esas familias las que se fueron más allá de las fronteras y las que trataron de esconder su significado, que en el pueblo era perfectamente conocido en una ciudad. Eran quienes perdieron la guerra y quienes sufrieron esa represión mayoritariamente. Es como si alguien hiciera la historia de la demografía alemana y no le llamara la atención explicar por qué descendió la población judía a mediados del siglo XX, ¿no? Pues esa gente que se fue, yo tengo 2 tíos que se fueron a Caracas, no eran la mayoría, eran los que no podían tener oportunidades ahí. Muchos de ellos, ¿no? Esa foto es de un documental, la de la izquierda. Un documental que se llama Después de. Una obra, para mí, yo soy totalmente fanático de él, hecho por 2 hermanos, Cecilia y José Juan Bartolomé, que se pusieron a grabar entre el año 79 y el 78, 79 y 80 los conflictos. Pues en Zamora se produjo la primera manifestación contra campesinos. La primera huelga de campesinos. Entonces se llamaban campesinos. Y ellos iban a grabarlo. En este caso están grabando. La foto de arriba está hecha el 1 de mayo de 1979 en La Barranca. La Barranca es un lugar a 7 kilómetros de Logroño, donde asesinaron a 400 republicanos. Y ese día, el 1 de mayo de 1979, las viudas que están en esa foto habían comprado con una colecta pública el suelo de esa fosa y construyeron un cementerio civil encima. Esas mujeres, que son insignificantes en la historia de este país, eran nuestras madres de Plaza de Mayo. Eran ellas. Se tiraron delante de excavadoras que intentaron construir encima, tiraron vallas que construyeron para no dejarles entrar, estuvieron defendiendo con uñas y dientes ese suelo durante 40 años. La foto de abajo, esas mujeres eran analfabetas, además, y lo digo porque ellas son la demostración de que no hace falta leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos para ser una enorme defensora de los derechos humanos. La foto de abajo está hecha en Paracuellos, de familias de asesinados por el dominio rojo, ¿no? Solo con ver la ropa de esas personas te están contando lo que les ocurrió durante los 40 años de vida anteriores. Y si las veis en el vídeo, si en YouTube ponéis Memoria Histórica 1979, es impresionante. Son dos segundos, ¿no? Por eso utilizaba la palabra apartheid. Por eso está en la noticia de que cuando Franco compra las primeras vacunas contra la poliomielitis, son solo para los hijos de los vencedores. Eso es una apartheid, con todas las letras. Eso es una apartheid. Donde un niño, por haber nacido en una familia, tiene derecho o no tiene derecho a una vacuna que le proteja de un virus terrible. Pues eso se hizo en este país, ¿no? Y estas familias han intentado 3 veces que la Audiencia Nacional abra una investigación y jamás se ha hecho. Jamás se ha hecho, porque pues todavía hay unas élites que tienen que esconder y prefieren que no se sepan muchas cosas, ¿no? Bueno, pasa la dictadura y llega la democracia. Y hay que ver qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos con esa realidad? Y lo que se decide, por un lado, es crear un parlamento donde no están los partidos que reivindican la República. Por eso no se debatió en el debate constitucional, no hay un debate sobre el modelo de Estado. He puesto ahí el ejemplo de Esquerra de Cataluña, que no se llamaba Esquerra de Cataluña, pero que para ir a las elecciones se tuvo que quitar la R, y si no, no se presentaba. O esa noticia de arriba del país, a la derecha, que dice que siguen sin legalizar más de 20 partidos de extrema izquierda. Bueno, podemos poner comillas a la extrema izquierda. Por ejemplo, ahí estaba Izquierda Republicana, que era el partido en el que militaba mi abuelo y en el que militó mi padre, y que no fue legalizado por Rodolfo Martí para esas elecciones, según les contestó el Ministerio de la Gobernación, por ser contrarios a la forma de Estado.
¿qué forma de Estado teníamos en la primavera del 77? Pues estaba por decidir, ¿no? Pero eso se hizo. Bueno, la primera ley que aprueba el Parlamento, que todavía ni siquiera se dedicó a discutir un reglamento, vamos a hacer un reglamento del Parlamento en democracia, vamos a cambiar las reglas, esto no son las cortes franquistas, etcétera, etcétera. No, fue directamente a hacer esto y fue la ley de amnistía, ¿no? Se aprueba el 14 de octubre del año 77. Es la primera decisión de ese Parlamento y se cuenta como una conquista de la oposición a la dictadura. La ley de amnistía dejó en la calle a 89 presos, exactamente. 89 presos vinculados con organizaciones armadas. El grueso de ese pelotón de presos políticos ya no estaba entre rejas. Algunos incluso que lo habían estado, cuando murió Franco, estaban en ese Parlamento votando. Todas las leyes de amnistía que se conocen en el mundo son leyes de autoamnistía. Las deciden las élites, otra cosa es con quién las pacten, pero las deciden las élites para brindar su seguridad. Durante muchos años hemos conocido esta ley como una conquista de la oposición, hasta que nosotros empezamos a poner denuncias. Y entonces supimos exactamente para qué servía. Abajo he puesto una noticia de detención de 23 miembros de la Junta Promotora del Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo. Hubo gente que quería otra transición. Yo he estudiado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, que es el lugar donde se ha escrito la versión oficial de la transición, prácticamente allí, ¿no? A mí nunca me hablaron, y yo estudié Sociología Política, de los partidos no legalizados, de que ese tribunal hizo cosas muy potentes, hizo exhumaciones, se reunieron con presidentes europeos, que una gente que quiso crear un tribunal Russell, como ya existe un tribunal Russell para el tema de Palestina. Estaba el hijo de Bertrand Russell, estaba el historiador Pierre Vilar, estaba Carla Ocano, estaba el actor Ovidi Montllor, estaba gente de una cosa muy machista que se llama Ligas de los Derechos del Hombre. Bueno, había gente que decía, no tenemos por qué aceptar que esta gente se vaya de rositas a su casa con lo que ha hecho. Había que ayudarles a los que no querían que eso ocurriera. Y entonces recibieron ayuda. Óscar Alzaga era un dirigente de Unión de Centro Democrático que luego hizo una aventura de un partido liberal fracasada. Pero ha hecho unas memorias muy interesantes. Y el primer capítulo de esas memorias lo dedica precisamente a la quema de documentos que se hizo entre 1976 y 1978. El señor Rodolfo Martín Villa encabezó una pira que durante 3 años quemó millones de documentos. La excusa que él puso en una comisión a puerta cerrada en el Senado es que quienes habían sido presos políticos en la dictadura no tenían que tener antecedentes en democracia y les hacía un favor borrando los antecedentes. Y entonces se puso a quemar, evidentemente no quemó esos documentos, quemó los de la Falange, quemó las vidas y biografías de muchos dirigentes políticos, incluso algunos dirigentes del régimen, y eso lo contó Sánchez Belda, que era el director del Archivo Histórico Nacional, un hombre muy franquista, pero muy honesto en la gestión de la documentación. Y él contó en una entrevista en el Alcázar que algunos dirigentes de la dictadura no se fiaban de Martín Villa y pidieron que sus expedientes se quemaran ante notario, porque no se fiaban de que él se guardara un archivo pata negra, ¿no? Algo que posiblemente hizo, y además había un comisario que hoy es muy famoso, que era muy joven entonces y que estaba allí con él colaborando, que se apellidaba Villarejo, y que ha vivido de guardar información muy bien durante muchos años, y que seguramente aprendió mucho en esos días junto a Martín Villa, ¿no? Porque ahí se incineró mucha de la información a la que nunca vamos a acceder para saber qué ocurrió a los documentos, pero había que callar las cosas. Había que preparar un disfraz, ¿no? Ese disfraz. Había que convertir la transición, es una palabra trampa, no era una transición, era una recuperación. Es una de las grandes trampas. Viva el lenguaje como trampa. Aquí no estábamos transitando la democracia. Aquí mi abuela ya votó en unas elecciones.
generales. Ya votó. Ya sabía lo que era votar. Luego, durante 39 años, no lo pudo ejercer, pero sabía lo que era votar. Esa es la primera trampa. Para convertir eso en una puerta giratoria que blanqueara pues, a ese señor que nació hoy hace 100 años, que está en esa foto arriba a la izquierda, catedrático con 26 años, gracias a la universidad arrasada por la represión. Al señor Rafael, que ahora está de promo por todas partes, que en un artículo en el año 96 dijo que a ver si algún día este país hacía justicia con Franco. Y no justicia de sentarlo en un banquillo, sino de reconocer todo lo que había hecho por España, porque él paseaba con la viuda y cantaba los 18 de julio en la granja de San Ildefonso para el régimen, ¿no? Entonces, toda esta operación, la quema de documentos, tenía que ver con eso, ¿no? Hay un poeta argentino, Juan Gelman, que tuvo o vivió la desgracia de que desapareciera su hijo, desapareciera su nuera y le robaran a una nieta que años después encontró en Uruguay gracias a una prueba genética. Él decía, cuando acaban las dictaduras empiezan a trabajar los organizadores del olvido. Bueno, aquí había mucho olvido que organizar. Aquí habían hecho tantas salvajadas que tenían que trabajar mucho para esconderlas. Y el Parlamento había hecho lo suyo. ¿Qué pasó con la ley de amnistía? Era una declaración. Señores franquistas, nadie les va a llamar fascistas en este Parlamento y nadie verá un juzgado a que paguen por lo que han hecho. No se preocupen. Esto se lo garantizamos por ley. No es una conversación, es una ley. Pero había gente haciendo otras cosas, ¿no? Por suerte siempre hay gente haciendo otras cosas que no son las que les interesa el poder. Había gente desorganizando. Esas fotos de la izquierda son en Calahorra de La Rioja, ¿no? Son exhumaciones de fosas hechas con amor, sin métodos científicos, con pico, pala y memoria, y donde sacaban los restos y los llevaban a un cementerio en un momento político muy complicado, ¿no? Acaba de morir Esperanza Pérez, que fue una mujer palentina que en el año 77 volvió del exilio para exhumar a su padre y exhumó a 150 personas en diferentes pueblos de Palencia. Bueno, esta gente no se conformó con eso de que había que dejar el pasado como si no hubiera ocurrido, ¿no? Intentó que ocurrieran cosas. Yo llegué a vivir en Aranjuez justo después, pero yo he vivido 3 años en Aranjuez. Ahí se exhumaron a 176 cuerpos de una fosa y se construyó un panteón para ellos en el año entre el 77 y el 78, finales del 77 al 78. He puesto ahí eso del desaparecido, porque el último desaparecido de la democracia que se conoce es un militante del Partido Comunista Marxista-Leninista, nacido en Huetor, Tácar, en Granada. Vivía en Reus, era un trabajador de la construcción, y en septiembre del año 73 fue detenido y nunca más se supo, ¿no? Y ese librito se puede encontrar por internet, es un autor nacido en un pueblo de Teruel que se llama Castellote, que hizo un libro un poco imaginando sus últimas horas de vida, ¿no? Y lo quería contar porque el régimen aplicó toda la dureza que quiso cuando le hizo falta, ¿no? Aflojó cuando podía aflojar y ya tenía todo el mundo muerto de miedo, pero siguió usando la violencia, y una violencia que no la desaparecía total. ¿Qué pasó? Esta gente estaba enredando, ¿no? Y eso no le gustaba a las élites franquistas, que hubiera gente pues sacando, le voy a decir, estas cosas a la luz, ¿no? Tenían ya la impunidad política y la jurídica asegurada por ley, pero hacía una que faltaba. Este país declaró la República en el año 31 porque después de unas elecciones municipales en Eibar, en Sagún de Campos, pues alguien decidió salir al ayuntamiento, colgar una bandera republicana y proclamar la República, ¿no? Y esa memoria estaba en la transición totalmente activa, y especialmente en quien quería recuperar la monarquía para este país, ¿no? ¿Qué podía pasar en un país donde estaba a punto de haber una victoria del Partido Socialista? No porque los dirigentes del Partido Socialista fueran a romper los acuerdos que habían hecho, no. ¿Qué iba a hacer? La gente. ¿Qué podía pensar esta gente si de pronto un partido que había sido clandestino tomaba el poder, aunque el partido no estaba en esto, digamos? Y eso había que prevenirlo también, ¿no? Había que vacunarse contra eso. Yo soy un poco conspiranoico
Y creo que esta fue la vacuna. Esta fue la vacuna. Este golpe está muy poco analizado. Muy poco analizado. Ahora me estaba contando una persona en esta sala que hace unos meses tiene una grabación de un familiar hablando del pánico que sintió ese día, ¿no? El pánico que sintió ese día. Claro, este golpe, que se parece mucho al que hubo en Moscú el 19 de agosto de 1991, alguien podría decir que los dos estaban dibujados en una pizarra, un asalto al Parlamento, en este caso estaban eligiendo a un nuevo presidente del gobierno, o sea, un momento que el país está mirando ahí, un momento de inestabilidad política y alguien que te pone una pistola en la cabeza y te dice, elige qué pasado quieres y elige qué futuro quieres. Y me vas a contestar ahora mismo. Y tú sabes de qué pasado vienes. Entonces, ese día se crea precisamente la conquista de la impunidad social. O sea, ese golpe está hecho para asustar. Ahora hemos visto una serie, o quien la haya visto, en HBO, donde 3 agentes del Centro Nacional de Inteligencia, con sus años, cuentan perfectamente cómo Juan Carlos de Borbón organizó eso. Vamos, pero en este país nada escandaliza. Lo cuentan en una serie de HBO, o en el programa Salvados lo contó otro director del Centro Nacional de Inteligencia hace unos meses, que toda la documentación del CNI del 23F se ha quemado. Y no pasa nada. Nadie tose. Nadie en el Parlamento dice, vamos a investigar esto. No pasa. No pasa nada. Ese día había que dar un buen susto. De hecho, es muy curioso cómo en el relato de los medios del golpe, qué tontos los golpistas que dejaron una cámara conectada de televisión, ¿no? Qué mierda de golpe si no lo hubiéramos visto, digo yo. Si mi abuela no lo hubiera visto y se hubiera muerto de miedo otra vez. Si un año después el telediario le hubiera vuelto a recordar a mi abuela lo del golpe y se hubiera vuelto a morir de miedo. ¿Qué tenía que conquistar el golpe? Resignación. Era lo mismo, resignación. La doctrina del sol. Y digo que soy conspiranoico porque la ráfaga de disparos del Parlamento no hacía ninguna falta. Nadie les estaba apuntando con nada. Pero si yo quiero dar un buen susto, voy a meterle dentro todo lo que necesita un buen susto. Y esas ráfagas helaron la sangre de millones de personas en este país. Yo he entrevistado a un funcionario de la aduana de Junquera contando cómo las colas de faros en la noche de ese día eran kilométricas. Ese día se acaba la posibilidad de que se paran esas exhumaciones, se para ese tribunal cívico. Esta sociedad se resigna a esto es lo que hay. Y luego viene otra cosa que está maravillosamente contada en esta película. Mambrú por la guerra es una película de 1986 de Fernando Fernández Gómez, cuenta la historia de un alcalde topo, se pasa toda la guerra metido en un sótano, y cuando llega la democracia se prepara para salir, y sale de un agujero que hay en el patio de su casa al salón de casa. Y entonces por una cortina está mirando la vida en la plaza del pueblo. Y su mujer se está preparando para anunciarle al pueblo que el que era el alcalde republicano, ella no es viuda, sino que ha estado escondido ahí debajo durante 30 y pico años. Hay un hombre que se llama Protasio, el alcalde de Cercedilla, un pueblo de Madrid, que tuvieron que ir dirigentes políticos a buscarle a su casa porque hasta el año 78 no se atrevió a salir porque no se fiaba, ¿no? Porque no se fiaba. Uno mete Protasio en YouTube y puede ver una entrevista que dio Informe Semana de ese año. Bueno, aquí esta película para mí es la gran explicación, literalmente, de lo que hizo esta sociedad. Cuando el alcalde republicano va a salir de casa y van a anunciar que había estado escondido, su hija escucha una conversación del alcalde con el cura que dice que a las viudas de guerra les van a dar una indemnización. Entonces, si su madre deja de ser viuda, se acabó la indemnización. Y entonces, ¿qué hace su hija? Le tiene una trampa para que entre otra vez en el agujero y lo encierra dentro. ¿Qué es lo que hizo este país con su memoria? ¿Qué es lo que hizo este país con su militancia antifranquista? ¿Qué es lo que hizo este país con montones de cosas? Ven aquí, métete en el agujero que te voy a regalar algo y no salgas.
Y en la siguiente escena aparece la hija, entonces, que cuando alguien compraba a plazos algo, tenía que firmar todas las letras, pues aparece la hija con una columna de letras porque se ha comprado toda la dama blanca, ¿no? Ese es el contrato social que se firma en la España de Felipe González. Yo te voy a llevar al primer mundo del consumo, pero te voy a dejar en el tercer mundo de los derechos humanos. Eso es lo que se hace en los años 80. Exactamente. Vas a ser una infrademocracia, pero tú vas a tener las mismas marcas que tienen los alemanes que miras y que cuando llega un BMW a España te pegas a la ventanilla para verle el cuentakilómetros. Vas a dejar de ver el cuentakilómetros a través de una ventanilla. Vas a ir sentado enfrente de ese cuentakilómetros. Eso lo hizo este país y lo hizo con una estrategia. Por ejemplo, esta. La foto de arriba a la izquierda. 20 de noviembre, de 1978. Faltan 16 días para que se celebre el referéndum de la Constitución. De izquierda a derecha, en la foto de arriba a la izquierda. Dolores Rivas Seguí, viuda de Manuel Azaña. Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia. Mientras miles de cavernícolas se estaban manifestando en la Plaza de Oriente, él está haciendo este acto electoral. Él quiere decirle a la sociedad española que va a ser el rey de las dos Españas, ¿no? Luego, evidentemente, ni lo era ni lo ha sido, pero era una estrategia de marketing. Foto de segunda. Leopoldo Carlos Sotelo, que con lo poco tiempo que fue presidente, le dio tiempo a ir a México a fotografiarse con Dolores Rivas Seguí. Felipe González también lo hizo. Al final está bajo la izquierda, porque cuando llega a la presidencia, Dolores Rivas Seguí no vive. Pero está en Moscú con los niños de la guerra y se lo está pasando muy bien. A los mismos que luego insultó dentro del territorio español. Vemos en Moscú con los niños de la guerra a Felipe de Borbón, a Zapatero. Ningún problema. Ningún problema. No hay ningún problema en escenificar fuera que esto está resuelto dentro, ¿no? Y eso lo podemos extender 16 de octubre, que es el día que asesinaron a los de Peralta, 16 de octubre de 1998. Pinochet detenido en Londres por la justicia española. Somos los campeones del mundo de la justicia universal. Podemos seguir. Septiembre de 2021. La Audiencia Nacional Española condena a los asesinos del jesuita Yacuría y los demás asesinados de la Universidad de Centroamérica. Todo lo que ocurre a miles de kilómetros tiene la puerta abierta de la justicia española. Todo lo que ocurre aquí, pues va a ser que no. Pero no solo se hacen fotos. Esto es esto que se da abajo a la izquierda. Dictamen para la Comisión Especial. Perdón, que es que tengo que poner un marco. Pero por alguna razón, que no sé cuál es, no. A ver, perdón. Bueno, es un dictamen. Resulta que el Senado y el Congreso tuvieron comisiones especiales para investigar la desaparición de súbditos españoles en América Latina. O sea, lo que nunca se ha hecho para los desaparecidos de aquí todavía, una comisión existió. Y ahí está el dictamen del Senado, que es del año 83, y antes en el Congreso hubo una resolución instando al gobierno a ponerse en contacto con Naciones Unidas para... estoy intentando que vaya esto, pero no quiere. Está intentando instar a Naciones Unidas, que es algo que nosotros hicimos en el 2002. Yo me fui en coche de Madrid a Ginebra en el año 2002 para entregar 64 casos de desaparecidos en España, ¿no? Entonces, la estrategia también las han seguido nuestras instituciones legislativas, ¿no? Que es lo mismo. Uy, desaparecidos en Argentina, Chile, Uruguay. Perfecto, una comisión. ¿Desaparecidos por la represión franquista? Pues ya iremos viendo. Bueno, ese panorama se queda ahí. Yo estaba contando. Yo pertenezco a una familia donde vengo en verano. Mi padre a veces señala Montearenas, cuando venimos aquí desde Navarra, que es donde yo vivía hasta los 15 años, como un sitio donde podía estar el cuerpo de su padre. Yo, pues me llama mucho la atención tener un abuelo que murió ahí en una guerra y que no se sabe nada de él, que no tiene una tumba, porque yo entraba en el cementerio de Pereje, donde el 90% de las tumbas tienen
uno de mis 4 apellidos paternos, y allí no estaba. Bueno, pues a mí eso me levantaba, me interesaba, ¿no? Me llamaba mucho la atención, y entonces me llevaba algunos objetos que había en el desván de la casa de mi abuela. Había participaciones de lotería, de la preferida que la tenía mi abuelo. Yo tenía esa relación de curiosidad, y luego de haber vivido en una familia donde a mí mi padre me contaba algo de esto y me decía, pero de esto no se habla fuera de casa, ¿no? Entonces, claro, yo era como 2 personas, una fuera de casa y otra dentro, que tenía toda su historia familiar, ¿no? Yo, dentro de eso, en el año 99, yo estoy trabajando en una revista y, bueno, pues estaba empezando a escribir una novela. Y la novela tenía que ver con 2 exiliados que venían de Argentina a Pereje. Y me vine aquí, no era la historia de mi abuelo, pasaba por allí, pero no era la historia de mi abuelo, y me vine aquí a preguntar a gente. Entonces mi padre me iba diciendo, habla con no sé quién, vete a ver a no sé quién. Bueno, un día, que fue el 5 de marzo del año 2000, faltaba una semana para las elecciones que ganó Aznar con una inesperada y terrible mayoría absoluta, quedé con Arsenio Marcos. Yo le quiero hacer un homenaje. Este hombre vivía en la calle Compostilla de esta ciudad. Arsenio había nacido en Pereje. En el año 62 hay una redada en esta ciudad de militantes del Partido Comunista y él es detenido. Ahí está la causa, ¿no?, de quienes cayeron con él. Él es impresionante la declaración que hace, porque le acusan de crear una célula en la térmica de aquí, y él acepta que lo intentó pero que fracasó, para no vincular a nadie. Eso está ahí en su declaración. Él dice que cada vez que había un trabajador descontento, él decía, este se viene conmigo, y entonces buscaba captarlo, pero como dice ahí, aunque le fue encomendada la tarea de crear una célula en su centro de trabajo, la verdad es que no encontró ambiente adecuado. Pues cuando algún trabajador expresaba su malestar e insatisfacción y el deponente trataba de insinuar algo tendente a explorar su posible captación, siempre se mostraban reacios y no logró ningún encuadramiento definitivo. Bueno, yo quedé con Arsenio en la mañana del 5 de marzo del año 2000. Nos fuimos a Cabañas Raras. Él tenía un compañero de la Lidia ahí, que en una zona donde había Kiko, había un ambiente guerrillero, voy a decir. Pero me llevaba a ver a un quinto suyo que me notó. Bueno, yo buscaba historias para ambientar lo que yo quería contar. Y este me contó algunas historias, además que en su casa tenían un perro que solo ladraba cuando llegaba la Guardia Civil, ¿no?, que era como la joya de la corona de ese pueblo. Bueno, yo fui con Arsenio y por la tarde habíamos quedado con un hombre, amigo suyo, también de la Mili, que me iba a contar una historia de su pueblo, Vega de Brañas. Una historia que es terrible. Sacar a la Guardia Civil a gente de ese pueblo y la llevó a un prado para usarla de cebo para un grupo de guerrilleros, ¿no? Y los tuvo allí unas horas a ver si la guerrilla se acercaba a ellos. Bueno, estábamos comiendo el bienote de guerra y hablando de las elecciones. Y en ese momento llama este hombre para decirle que tiene un problema familiar y que no puede venir. Que me va a escribir una carta y me va a contar todo lo que me iba a contar en persona, ¿no? Si ese hombre no hubiera tenido ese problema familiar, yo no estaría aquí sentado. O sea, ese hombre fue el que me dejó con Arsenio el resto de la tarde, y a media tarde apareció mi abuelo en la conversación y Arsenio me dijo que sabía dónde estaba enterrado mi abuelo. Y yo le pregunté si era muy lejos, me dijo que a 10 kilómetros, y le dije si le importaba que fuéramos, y fuimos. Llegamos primero a Villalibre, sabía más o menos, y en Villalibre nos mandaron hacia Preganza. Y ahí fue donde yo me encontré, en el vértice de las 2 carreteras donde estaba la fosa, un hombre que le pregunté y me dijo que estaban debajo de unos nogales que había ahí, ¿no? Bueno, Arsenio es el hombre que me llevó a mí, voy a decir, a la puerta de la memoria, ¿no? Y le tengo un inmenso agradecimiento, porque si no hubiera sido por él, bueno, igual hubiera terminado la novela, que 23 años después no lo he hecho. Pero realmente esa casualidad mezclada con una causalidad
me llevó a ese lugar, ¿no? Yo empecé a averiguar con mi tío Ramón, sobre todo a preguntar a gente, ¿no? No sabíamos quiénes eran esas personas, no sabíamos quién estaba ahí. Bueno, pues vamos a preguntar. Mi tío Ramón fue a hablar con el alcalde de Priananza. Una de mis hermanas empezó a investigar qué permisos hacían falta si se quería exhumar, primero al Ministerio de Sanidad, luego a la Junta de Castilla y León, luego a la Diputación. Al final era una competencia del Ayuntamiento que el Ayuntamiento ni sabía que tenía porque nunca le había pedido a nadie algo así. Es una cosa de policía sanitaria, quiero decir, casi es un residuo de época de plagas y pandemias, para decir que si alguien iba a exhumar esa cosa no podía suponer ningún problema de salud pública, ¿no? Bueno, en septiembre yo escribí este artículo. Este artículo que estaba denunciando en el titular un par de cosas. Una la palabra también, ¿no? Porque aquí hemos oído hablar de los desaparecidos, pero siempre eran de otros desaparecidos, ¿no? Entonces también habrá de estos. Y la otra es la palabra desaparecido. Aquí normalmente se les ha llamado paseados, se han usado eufemismos, para no decir la desaparición forzada es el delito más grave que se puede cometer contra un ser humano. Lo más grave. No hay nada más grave. Alguien te detiene ilegalmente, alguien te tortura, alguien te asesina y alguien esconde tu cadáver. Para dos cosas. Para negarte a ti la memoria que tienes de haber existido y para multiplicar el sufrimiento de tu familia, de tus amigos, porque yo pienso a veces si yo hubiera vivido algo así con un amigo, de tus compañeros de militancia, o sea, para aterrorizar, para resignar. Es la gran resignación. En agosto de 1936, a la entrada de Pereje, una mañana aparece un cadáver. Está bien vestido, tiene un buen traje, tiene un sombrero, tiene unos buenos zapatos, está boca abajo. Nadie se atreve a tocarlo. Pero a los 3 días, cuando empieza a oler, una noche, varios vecinos van con un carro, lo suben al carro y lo entierran a la entrada del cementerio viejo de Pereje. Nunca se supo quién era, ni siquiera yo, que intentaba ver si por algún sitio que veía algo que tuviera que ver aquí apareciera. Lo digo porque mi familia ya había vivido esa experiencia. ¿Qué hace un cadáver en una cuneta? Emitir miedo, emitir terror. Es una antena para emitir terror. ¿Qué pasó cuando asesinaron a los 3 de Priananza? Allí los dejaron, en una carretera con un cierto tránsito para venir a Ponferrada, para que la gente viera, para que la gente aprendiera a no tener ideas, ¿no? Bueno, mi abuelo era un hombre nacido en 1892, que emigró a Buenos Aires primero. En el año 1920 salta a Nueva York porque tiene ahí una hermana. Ahí, bueno, lo que hay de arriba a la izquierda es una hoja de cuando llega a la isla de Ellis a Nueva York y el permiso que tenía para volver. En el año 1925 viene a Pereje para vender unas tierras pensando en montar una tienda de productos españoles en Nueva York, pero se cruza en su camino mi abuela Modesta, que está a la izquierda con él el 10 de enero de 1926, el día que ellos se casan. Y en esa casa, que muchos conoceréis, al final del puente de Villafranca, monta una tienda que se llama La Preferida. Bueno, como dice ahí, ultramarinos, paquetería y quincalla, vendía pues una tienda de coloniales que vendía de todo, y luego tenía un pequeño sitio donde daba comidas, ¿no? Y milita en la izquierda republicana. No se ve, pero eso que hay a la derecha, del todo arriba, que ha sido este país. Qué amable ha sido este país con los franquistas, ¿no? Habéis hecho lo que habéis robado, habéis violado, habéis asesinado, os dejamos hacer vida política, os quedáis con lo que habéis robado, no pasa nada. Somos una democracia ejemplar, decían casi todos mis profesores, y escribían, ejemplar, ¿no? Entonces, eso es una deformación. Ese monumento se inauguró en mayo de 2019 a los republicanos deportados a los campos nazis, ¿no? Inauguraron allí, poco escondido, para que no se vea demasiado, pero si uno lo lee,
Dice, el gobierno de España rinde tributo y homenaje a los españoles deportados y fallecidos. O sea, les dio una angina de pecho en Mauthausen. Pero también nos vamos a la palabra españoles. ¿Qué pasa? Que el nazismo mandaba aquí unos tentáculos y cogían a cualquier español. O esos españoles tenían una identidad. Eran republicanos, que no cuesta tanto poner la palabra, ¿no? Pero toda esa forma de hablar con eufemismos, ¿no? Por ejemplo, abajo está la placa que hay en Birna donde asesinaron a Lorca. Y nosotros hemos pedido que se cambie porque la placa dice lugar donde se cree que vivió sus últimos momentos el poeta granadino, ¿no? Bueno, vivió sus últimos momentos y vivió asesinado a los primeros. Bueno, eso ocurre hoy. Si hoy alguien va a Birna, alguien que no conoce la historia y lee que vivió sus últimos momentos, pues puede pensar que era un poeta que estaba bucólicamente paseando por allí y le dio una angina de pecho, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede consentir en una democracia que ocurra esto? En el año 2022. O esta placa puesta hace 3 años en Madrid, que está en el hotel más importante, digamos, de la prensa internacional durante la guerra, y la placa dice Hotel Florida, lugar de encuentro de escritores, artistas y corresponsales de todo el mundo. Como si fueran a una tertulia, ¿no? O como si Hemingway y Robert Capa se hubieran cruzado en esa esquina porque ¿qué estaban haciendo en Madrid esos escritores y esos corresponsales, ¿no? Bueno, todo ese lenguaje, porque el lenguaje es el que nos construye, nos transmite la realidad y la identidad, es una deformación por la cual uno puede ver ahora Luces de Bohemia, que tiene 103 años, y pensar que se escribió el año pasado, ¿no? Porque esa distorsión en nuestra cultura política sigue viva, ¿no? Voy a ir acabando. Bueno, este fue el traslado de los restos de Franco, que explica muy bien la gestión de estas cosas. Nosotros durante años hemos pedido a gobiernos distintos que no queríamos pagar con nuestros impuestos la tumba de Franco, ¿no? A mí me da igual que estuviera en el Valle de los Caídos si fuera propiedad de alguien, pero no del Estado, ¿no? Y no era que incumpliera las normas de Franco, que no haya muerto en la guerra, porque el relato de la transición nos dice que Franco no quería ser enterrado allí, pero yo he puesto esa foto, si veis la reja de entrada del valle arriba, la parte que veis a la derecha es su escudo personal, es como un marqués que se hace un dominio, ¿no? Y si os bajáis del escudo que hay a la derecha al ataúd en el que lo saca su familia, veréis el mismo escudo, su escudo personal. Bueno, y si vais a la servilleta que hay ahí arriba de papel, que es la que te dan si comes en la hospedería que tienen los monjes benedictinos, comerás y te limpiarás la boca con el escudo de Franco. Y si vas a la misa de la basílica y te sientas en un banco, en este caso en la parte izquierda de esa foto, también está el escudo personal. Todo estaba hecho a su medida. Entonces, ¿qué pasó con el cuerpo de Franco? Pues que fue de un lugar de propiedad pública a otro lugar de propiedad pública. Y hoy, todas y todos los que estamos aquí, lo seguimos pagando con nuestros impuestos. Como dice esa noticia, que es de hace 2 años, el Estado gastaba 125.000 euros en la tumba de Franco en Mingorrubio, ¿no? No solo para unos la tumba es una cuneta, para otros es un panteón que hay que mejorarlo porque tiene que estar adefectada en una democracia. Esa es nuestra realidad política. Decía von Hermann que la justicia es como las serpientes, solo muerde a los descalzos, ¿no? Bueno, pues las víctimas de la dictadura siguen descalzas en este país, ¿no? Y las élites de la dictadura, gobierne quien gobierne, siguen teniendo unas suelas de acero, ¿no? En ciencia política se llama la ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Que es un límite que no se puede cruzar en una sociedad, porque viene una oligarquía que ha construido aquí una muralla y eso no se toca. Y aquí se construyó, se fortaleció y ahí sigue, ¿no? Sin que pase nada. Yo a veces tengo la esperanza de que, porque la cultura es brutal, y por eso yo quería hablar del verbo expresar, que significa dejar de estar presos,
¿no? Este país no ha expresado todo lo que ha vivido en esos años. Y a veces yo pienso, bueno, pues igual mañana alguien escribe un niño del pijama de rayas español que vivía enfrente de un campo de concentración franquista y de repente le vuela a la cabeza a un montón de gente, ¿no? Quizá todo lo que nosotros estamos haciendo es construir un puente para que alguien lo cruce, que venga detrás. Bueno, ojalá lo cruce, ¿no? Pero a veces pienso en esa posibilidad, ¿no? Mañana va a estar aquí y quien tenga la suerte de tener una entrada, una reflexión espectacular sobre Lorca y la memoria, que es la obra de Una noche sin luna. Pero la cultura, la creación tiene ese poder, ¿no? Que a veces igual nosotros estamos peleando como un martillo pilón, pero de pronto llega alguien y le mete un viaje simbólico a todo esto que lo desordena de una vez, ¿no? Y voy a ir acabando. Voy a acabar con dos imágenes que tienen que ver con Castelao, que yo soy, bueno, para mí, esta imagen de la izquierda, nosotros estamos en julio, a principios de julio del año 2002, haciendo una exhumación en Piedrafita, a la entrada de Piedrafita de la cava de Alteste. Aparecieron 7 cuerpos, buscábamos, no eran los que buscábamos, pero la exhumación tuvo cierto impacto y tuvo cierto impacto en Asturias, porque en esa zona, cuando se quedó en 37, cae frente a Asturias, pues hay gente que huye y en esos días vino bastante gente de Asturias a buscar familiares, ¿no? Y de pronto un día llegó un hombre, aparcó el coche, se acercó a la fosa y él la convirtió en un parlamento, algo que me parece maravilloso, ¿no? Yo tenía un profesor, Jesús Ibáñez, un enorme sociólogo cualitativo, que decía que una revolución es una gran conversación, ¿no? Y en el fondo, yo de lo que estoy hablando es de esa gran conversación. Todo lo dicho hasta ahora tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, este hombre se acerca a la fosa, se pone en el límite y empieza a, bueno, voy a decir, a insultar a este país, ¿no? Que esto ocurra en el año 2002, qué vergüenza. Él suelta allí lo que traía para soltar y cuando ya se le echaba la pregunta por nosotros. Entonces estuve hablando un rato con él y de pronto me dice que nos ha traído un regalo. Yo no conocía entonces estas estampas de Castelao, de Galicia Mártir y de Pilar Galicia. Y se va al coche y trae esta imagen de la izquierda en un póster, ¿no? A la derecha del dibujo podéis ver unas cruces, o sea, nos está explicando que están enterrando los cadáveres fuera y lejos de un cementerio. O sea, son las cosas que nosotros, entre comillas, buscamos. Son civiles, en Galicia no hubo guerra, no hubo nunca los ejércitos pegándose de tiros uno frente a otro, o una cacería como la del cacique que enseñaba a no tener ideas. Y debajo hay una leyenda que yo me estremecí cuando la leí, ¿no? Que es, no entierran cadáveres, entierran semillas. Y es brutal esa frase. Para mí es como si Castelao nos hubiera estado adivinando a nosotros 66 años antes, ¿no? Porque en el fondo nuestra sociedad ha construido la cultura, la poca que tengan de los derechos humanos, sobre las violaciones de derechos humanos. Y eso es una gran oportunidad para este país, desgraciadamente. Tiene muchas cosas que transformar en una cultura de los derechos humanos, porque tiene muchas violaciones de derechos humanos por resolver todavía, ¿no? Entonces, para mí fue brutal. Y un día viendo la foto de la derecha, eso es el monte de Landaya, en Burgos, donde estuvo excavando Toro Arakawa, el voluntario japonés del que hablaba tan interesante antes, ¿no? De repente vi el negativo y el positivo de una historia, ¿no? Cuando ellos llenaron las fosas y cuando nosotros las estamos vaciando, ¿no? La imagen es brutal. Entonces, esas imágenes de Castelao, bueno, a mí me impactaron mucho, ¿no? Y voy a acabar con esta porque para mí es como un, no sé, un icono, ¿no? Por un lado la película, ¿no? Y quiero explicar por qué esta película, más allá de lo que es el retrato, ¿no? De lo que tuvo que hacer mucha gente, como la familia que empieza a insultar al maestro, ¿no? Esa gente que tuvo que desaparecer de quien era y emigrar a otra identidad, ¿no? Pero esta película esconde, yo creo, la metáfora más hermosa de lo que fue la Segunda República. Hay un momento, ya no sé si es la película o el libro, donde el alumno le pregunta al maestro cómo come la mariposa, ¿no?
Y entonces le pone un ejemplo de su vida corriente. Y le habla de que cuando él quiere comer azúcar a escondidas, mira a ver dónde están sus padres en casa, se va a la cocina, coge una silla, acerca la silla al armario, se sube a la silla, abre el armario, busca el bote del azúcar, lo abre, se chupa el dedo, pone el dedo sobre el azúcar y ahí se para el maestro republicano y le dice: y cuando tú tienes el dedo sobre el azúcar, tu boca ya está sintiendo el dulzor que está a punto de llegar. Bueno, la Segunda República fue la primera ocasión para millones de personas en este país para poner un dedo sobre el azúcar de la historia. Ni siquiera se pudieron llevar el dedo a la boca, pero lo pusieron ahí y lo sintieron, ¿no? Y yo he vivido la transmisión a través de mi padre, a través de mi abuela, de todo eso, ¿no? De eso que llama el poeta Juan Carlos Mestre los sueños pendientes de ser soñados, ¿no? Todo ese deseo de un país decente, ¿no? Que es lo que estaba construyendo esta gente. Entonces, y un día, pues conocí ese cuadro que es icónico de Castellano, ¿no? Ese cadáver en el suelo, mirado por dos niños asustados y tristes, ¿no? Y debajo hay una leyenda que dice la última lección del maestro. Pero en ese dibujo hay varios planos y hay varias lecciones, ¿no? Uno es que la última lección del maestro es enseñar su muerte, enseñar que le han asesinado, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con lo que ocurre en las exhumaciones, porque en el fondo esos cuerpos están hablando. Hablan a través de sus orificios de bala, de sus fracturas, de su ADN, de los objetos que van asociados a ellos. O sea, ellos están ejerciendo el magisterio desde el fondo de esa fosa, ¿no? Están dándonos una clase de historia y de dignidad, ¿no? El dibujo tiene otra lección. Ese maestro les está enseñando a esos niños que van a empezar a vivir en un país que asesinó a sus maestros, que es terrible. Esa es la lección del maestro. Pero también hoy nos está enseñando a nosotros que hemos heredado un país que asesinó a sus maestros, con todo lo que eso significa, de cabo a rabo, de una sociedad y de su cultura política, ¿no? Y ese para mí es como el gran retrato de un país donde ocurrían cosas tan hermosas como que eran los hijos los que le leían cuentos a los padres. Porque igual las misiones pedagógicas o una bibliotecaria con una maleta en la que llevaba los 100 títulos que consideraban más importantes de la historia de la literatura, había llegado a un lugar donde nadie pudo soñar que hubiera una biblioteca, ¿no? Y acabo con otra escena de la película, ¿no? Que es cuando el maestro se jubila. Está el cacique del pueblo en esa escuela metido y él le está lanzando un mensaje, ¿no? Y él dice, habla, cuando Lana de Salvaje vuelva al lugar donde nació para las nupcias, si le cortan las alas, se tirará al río y nadará con las patas. Y si le cortan las patas, nadará con el pico, dice. Porque ese viaje es su razón de ser. Y ese viaje, el viaje que estaba haciendo mi abuelo, el viaje que estaba haciendo mi padre con 10 años, con esa pancarta, es el viaje hacia la dignidad. Y es lo más importante a lo que nosotras y nosotros podemos dedicarle nuestra vida. Muchas gracias. Y si alguien quiere preguntar algo o contar algo, no sé si tenemos tiempo. Tenemos 5 minutos. No sé. Si alguien quiere... Bueno, yo animo a la gente a que nos cuente cosas. Aquí me han contado un par de ellas mientras estaba antes de empezar esto. La que he contado del 23F, cosas muy interesantes que están ahí esperando a ver la luz, ¿no? Entre comillas. Emilio, no. No, porque hace unos meses se aprobó que esos documentos sean reservados durante cerca de 75 años. Bueno, eso, lo poco que queda
hay muchas cosas que no vamos a ver jamás. Yo guardé una copia del único documento que tiene el Estado donde reconoce el asesinato de Lorca. Alguien en el año 2009 me entregó una fotocopia y dijo: cuando yo te diga puedes ir a pedir una copia al Ministerio del Interior. Pasaron 6 años, me imagino que era para proteger a quien fuera, y a los 6 años yo aparecí en el Ministerio con la fotocopia y la asignatura y dije: quiero una copia sellada de este documento, y sé que entonces mi petición llegó directamente al despacho de Jorge Fernández, que era entonces el ministro del Interior. Entonces, no sabemos lo que esconde, sabemos ni lo que se quemó, porque yo he pedido por transparencia un informe del Estado que no tiene constancia, me dicen, ni lo que esconde todavía el Estado, que seguramente son muchas cosas. Porque creo que deben esconder cosas de los dos bandos. Bueno, yo creo que ahí no hay escondite. Franco hizo, me he saltado ahí una cosa, Franco hizo todo lo que le dio la gana con su causa general, sacó a la luz, fusiló a 55.000 personas con pantomimas de juicios, humilló a montones de gente, les dio, y eso está todo en el BOE, uno puede ver los estancos, los puestos de trabajo para toda la vida. A veces hay que tener unos ideas, bueno, habrá que reparar a todos por igual. Digo, hombre, ojalá fuera por igual, en una parte, ¿no? Porque a estas familias nadie les ha dado ni un céntimo. A las familias de los desaparecidos civiles de las cosas no se les ha dado ni un céntimo. Que haya algún líder que ha dicho que algunos solo se acuerdan de sus padres cuando hay dinero, no solo es una aberración fascista, porque cosificar a un ser humano es esencialmente fascista, sino que es además una gran mentira. Ahí alguien cree. Sí, bueno, inmensa gratitud por tus palabras, sobre todo por el trabajo de tantos años y tantos kilómetros recorridos. Quería abundar un pelín nada más, yo he sido profesor de historia, en relación con lo que tú has dicho. El fraude o la gran mentira de la transición solo fue posible gracias a la traición, ¿no?, de aquella izquierda que en Suresnes fue acompañada por la Guardia de Franco a refundar el Partido Socialista con otra inmensa traición a sus propios compañeros Navalza y Moquillo, ¿no? A su vez, acompañado en esa nueva transición por un tal Carrillo, el ciudadano del Partido Comunista, que empezó a jurar la memoria inmensa de todos sus camaradas luchadores de la guerra civil. Curiosamente, Joan Garcés, en Soldados Intervenidos. Sí, lo he puesto aquí en la portada. Sí, y Alfredo Grimaldos, la transición española y la CIA, demuestran a las claras el papel que el Partido Socialista tuvo también en el golpe de Estado, ¿no?, del 23F, el autogolpe, ¿no?, dirigido por este rey ladrón, ¿no?, emérito, al cual pues le siguen prestando honores y le seguimos pagando esa estancia, a cuerpo de rey allá en Arabia. Asimismo, denunciar también, ¿no?, lo que algunos calificaron en su día como crímenes de Estado, y que algún presidente tenía las manos manchadas de cal para que esa misma persona pasara a colaborar desde el gobierno con las autoridades que están mandando muchísimos armas y dinero hacia el nazismo ucraniano, y que están entrenando a España a nazis para combatir a los demócratas de Ucrania y del Donbass. Esos son, la izquierda que gobierna ahora. Nada más, muchas gracias. Bueno, yo voy a decir que, y voy a ir a lo mío, lo que se ha hecho este país es mandar unos forenses a Ucrania, y no hemos oído que nadie discuta, ni que se hagan unas subvenciones, ni que se haga una ley, ni que esto divide a los españoles, que es lo que debería ocurrir con las exhumaciones. Esto no se arregla con subvenciones. Los derechos humanos no se subvencionan en la democracia. No se arregla haciendo competir a grupos de familias a ver quién echa fuera de la subvención a la otra familia para quedársela, ¿no?, que es el modelo, digamos, que se ha elegido aquí. Hola, por la charla. Quería preguntar por esto que antes a la nueva ley de memoria democrática. Bueno, la ley mantiene, digamos, el espíritu, entre comillas, que voy a llamar de la transición, ¿no? Es el mismo marco,
no despegamos ni una esquina y es una ley que va a hacer un censo de víctimas, pero no va a hacer un censo de verdugos. Y si no habla de contar la verdad, pues no puede decir esta era una víctima como si ocurriera por generación espontánea. No menciona la Iglesia Católica como si no hubiera existido. No hay una sola mención. Habla de contar la vida de quienes construyeron la democracia en los colegios, pero no la de quienes la destruyeron. Y viendo lo que está pasando con las extremas derechas, pues en Europa, pues parece importante que la gente sepa, ¿no?, hacia dónde pueden llevar ciertas ideas políticas. Para nosotros, una de las cosas que más demandábamos era la creación de una oficina para atender a familiares. Eso no existe. Es para mí incomprensible por qué no se ha querido crear. Uno lee la ley de víctimas del terrorismo y lee la ley de memoria democrática y son dos mundos paralelos, y a un Estado le tienen que doler todos los dolores de sus ciudadanos y no puede nunca depender del discurso político de quien ha causado el dolor. Eso forma parte de otro negociado, tendrá que combatirlo políticamente, pero el daño tiene que ser resuelto. Entonces la ley es una ley que no va a molestar a nadie, no va a devolver patrimonio a las personas, lo va a devolver otra vez a los partidos políticos, que ya se hicieron una ley en el año 98, y esta ley ha metido una disposición así de abajo, como un poquito hacia abajo, donde dice claramente que las personas no van a poder recuperar los bienes confiscados, pero los partidos sí. O sea, mi abuelo, si en una tienda que ha tenido una sede de un partido, pues tendría derecho a algo, y eso es algo gravísimo también, ¿no? Porque incluso me parece vergonzoso, ¿no?, que los partidos acepten negarle a alguien su casa familiar, el suelo donde cultivó lo que se comió durante años, y decir que una organización política tiene más derechos que una persona, ¿no? Entonces, eso explica muchas cosas de la ley, ¿no? Pero sobre todo, lo que no tiene es nada que vaya a molestar. Por eso yo, cuando oigo declaraciones de grupos de derechas y que la van a derogar, eso es toda una sobreactuación. O sea, hay dos posibilidades: o no se la han leído, porque no lee la ley, pues mira, no van a perseguir a nadie, no le van a quitar nada a nadie. Que ese es el gran problema que hay detrás, es económico. O sea, el gran miedo de todos los gobiernos es que el problema económico se pusiera encima de la mesa, ¿no? Porque toda la estructura económica de este país se daría la vuelta. En algunos casos es por pequeñas propiedades o casas, pero en otros, bueno, pues hay un diputado republicano coruñés que se llama José Quiñones, al que su familia tuvo que pagar una multa de 1 millón de pesetas del año 36, y al que se le confisca una empresa que se llama Eléctricas Coruñesas, sobre la que un señor que se llama Barrier de la Maza crea Unión Fenosa Naturgy para todos nosotros. Entonces, si tuvieran que devolverle a esa familia lo que le quitó el hombre que le regaló, entre comillas, el padre Franco, eso sí que iba a ser bestial. Entonces, vamos a entretenernos con otras cosas sin resolverlas, que yo interpreto que es un poco por donde va la cosa. Vamos a dejar delante de lo económico unas cuantas muros para que se den con la cabeza y lo económico se quede. En Argentina ahora mismo está empezando a juzgarse la trama económica. Ellos han condenado a 1.100 civiles religiosos y militares, y ahora van a por las empresas, ¿no? ¿Por qué eso tiene que hacer una democracia? ¿Por qué alguien se tiene que quedar algo que robó a punta de pistola? ¿No? Es incomprensible. Si a la familia de Miguel Ángel Blanco le hubieran quitado algo, ¿este país lo toleraría? Bueno, a mi abuelo lo mataron exactamente igual. Alguien lo detuvo unas horas y le pegó a 2 hoyos una cuneta con unos cuantos agravantes que escondieron su cadáver, y que los que lo mataron gobernaron este país durante 40 años, ¿no? Pero todo eso, la ley está hecha para no entrar donde hay que entrar, ¿no? Incluso yo tenía una imagen preparada, la discusión entre el término, o el traslado al término memoria histórica a memoria democrática, ¿no? Que es curioso, pero no es inocente, porque el lenguaje nunca lo es. Nosotros, cuando empezamos a hablar de memoria histórica, a muchos historiadores les molestaba, ¿no? Porque memoria, historia, ¿qué es esto? ¿No? Yo digo, sí, yo te lo explico muy fácil.
Yo llego a una fosa donde ha ocurrido un hecho histórico que no está en ningún documento que tú vayas a encontrar en ningún archivo, a través de una persona que dice por aquí, a través de la memoria de alguien que dice por aquí. Esa es la conjunción, ¿no? Ahora llegamos a la era de la memoria democrática, ¿no? Y si tú entras en la web del gobierno, pones memoria democrática en Google y entras en la web del gobierno, introducción a la memoria democrática, te lo van a explicar. ¿Y qué es lo primero que dice? La Constitución Española de 1978. Ese es el cambio. Es un homenaje. De hecho, el Día de las Víctimas del Franquismo se ha conmemorado el 31 de octubre, que es el día que se aprobó el texto de la Constitución del 78, que fue a referéndum. Yo he leído todas las actas de la Comisión Constitucional. Jamás se menciona ni a la dictadura, ni a las víctimas de la dictadura. Y yo digo, entonces, como víctimas, no como ciudadanos de un país que está recuperando una democracia y que tiene una Constitución que le puede servir para algo. No, como víctimas de ese día, ¿qué les pasó a su ser víctima? ¿Qué les dio este país? Nada. Y la otra fecha es el 8 de mayo para conmemorar el exilio. Bueno, ojalá nosotros pudiéramos haber celebrado algo el 8 de mayo del 45 en este suelo. Pero ¿qué le pasó al exiliado que estaba en México, en Francia o en Argentina el 8 de mayo de 1945? Bueno, se alegraría de la derrota del nazismo, pero en su condición de exiliado o exiliada tenía que esperar, si sobrevivía, 30 años para volver a este país. Entonces, ¿qué tiene que celebrar? Vamos a aparentar que los aliados cruzaron los Pirineos. Vamos a convertir esa fecha en una fecha distópica, que es lo que han hecho. ¿Qué une las dos fechas? Porque nada es casual. Que no están los malos. Que no están los malos. Argentina, sus 24 de marzo, saca miles de personas a la calle para recordarle al país y seguir denunciando y seguir enseñando a las nuevas generaciones que ese día unos milicos dieron un golpe de Estado y se pusieron a hacer desaparecer a 30.000 personas. A la gente mayor yo sí que le molesta mucho esa fecha, pero a mí me parecería perfecto, por ejemplo, que eso se conmemorase el 18 de junio. Y todos los años, igual que mi abuela se comía las imágenes del 23F, todos los años le vamos a recordar a este país que hubo una gente que no tuvo ningún límite a la hora de ejercer la violencia para resignar a unas personas que habían elegido al Frente Popular 5 meses antes para que lo gobernara, ¿no? Entonces la ley está hecha con ese espíritu de no enfrentar, de no molestar. Y uno, si defiende a las víctimas, tiene que molestar a los verdugos. Eso es parte esencial de cualquier política de reparación. Y esta, desgraciadamente, no lo hace, ¿no? Y no sé si visteis el homenaje que se hizo el día 31, donde a los familiares, y yo les tengo todo el respeto del mundo, les entregaban un certificado de reparación. Y eso, yo no quiero un diploma que diga que mi abuelo fue un desaparecido, algo que ya sé. No quiero un certificado de reparación, quiero una reparación básica. Entonces la ley está llena de trucos semánticos. Le podemos decir anular las sentencias, que igual la sentencia era me quedo con tu casa y vas a estar pagando durante 15 años una multa de 35.000 pesetas. ¿Se le puede llamar anular una sentencia a algo que no revierte las 35.000 pesetas? No, pero la ley le llama anular una sentencia, porque está llena de piruetas semánticas. Entonces, si la anulas, el Estado que se queda con las 35.000 pesetas, que lo que valga no es que no lo devuelva. Y eso es anular la sentencia. Bueno, un humano tiene muchas cosas, estás hablando de la sentencia. Si anula la sentencia, revierte lo que hizo esa sentencia. Y la ley deja muy claro que nadie se va a responsabilizar de eso, ¿no? Que es lo que deja tranquila a mucha gente, entre ellas 4 empresas del IBEX 35 que usaron esclavos políticos durante la dictadura, y la ley va a hacer un inventario. Y, hombre, en el 2022. Ahora, para que se acaben de morir las pocas personas que quedan, vamos a hacer un inventario. O nosotros y Amnistía Internacional les hemos estado machacando con la oficina para atender a los familiares. En la ley hay una oficina de víctimas. ¿Y qué hace la oficina de víctimas? Asesora técnicamente, que no sé qué significa eso, y graba testimonios, ¿no? Llamar a la oficina de grabación de testimonios.
no le llames oficina de víctimas para poder decir que has creado una oficina de víctimas. Entonces, aquí el problema tiene que ver con la estructura social. Las élites de este país, y eso atraviesa todos los grandes partidos, las élites se educaron en las universidades españolas en los 50, en los 60 y en los 70. Y ellos han gestionado el poder en este país. Allá donde estén, en todos los partidos, incluido el Partido Socialista, que en sus bases tiene montones de familias de víctimas del franquismo, pero yo puedo hacer una larga lista de miembros de sus gobiernos, que nosotros hemos hecho con unos estudiantes en prácticas sus árboles genealógicos, de todos los ministros del 77 al 2009, y la estructura social y el origen social es el mismo. Entonces el problema está en la estructura social, y eso no lo cambia una pelea en un parlamento. Yo hablaba de lo de Eduardo Galeano, eso lo arregla descalzar al poder, que es lo que debería hacer esta ley. Quitarle los zapatos al poder para que les puedan morder los pies las serpientes de la justicia. Porque la mejor política de memoria se hace en los colegios y en los juzgados, no en los parlamentos. Gracias, y ahora sí que nos tenemos que ir. A quien le interese, fuera hay un libro que hemos editado de un fotógrafo, Robés, que está por aquí, que fotografió objetos aparecidos en las cosas, y que editamos el libro en plena pandemia, y ha tenido muy poca vida social, pero ahora está